Capítulo 19. Libertad y eficacia en las organizaciones. Si has estado disfrutando de este libro, estoy seguro de que ya te habrás dado cuenta de que el método Sedona puede influir de muchas formas en cualquier organización en que trabajes o participes. A Sedona Training Associates se le solicitan a menudo programas de formación específicos para directores, equipos y empresas, unos programas que les ayuden a afrontar determinados retos y a conseguir con mayor facilidad sus objetivos. Aunque no seas la persona que tome las últimas decisiones en tu empresa o grupo, piensa en mostrarle este libro a quien ocupe tal cargo. Cuantas más personas de tu empresa empiecen a usar el método Sedona, más profundamente incidirán estas técnicas en el conjunto de ella. Cuando se intenta recomponer algún sistema solo con un cambio de conductas desde fuera o únicamente intercambiando sus partes, el resultado suele ser un efecto en modo alguno duradero. Está bien documentado que este tipo de reestructuración solo proporciona unos beneficios momentáneos. Enseguida aparece la entropía, a menos que los cambios no se limiten a los factores medioambientales o a los puntos de vista intelectuales. Suele ocurrir que la productividad se sitúa de nuevo exactamente o casi donde se encontraba antes de introducir este tipo de cambios. Cuando tú y otras personas de tu organización empiezan a usar el método Sedona para liberar, soltarán las actitudes interiores que llevan al fracaso. Están cambiando su empresa de dentro a afuera, persona por persona. Está demostrado que esto produce una transformación duradera. Como decía en la introducción, el estudio piloto que la compañía de seguros Mutual de Nueva York realizó con sus vendedores tuvo unos resultados extraordinarios. El grupo que había aprendido el método Sedona superó al grupo de control en una media del 33%. Fue un resultado en sí mismo impresionante, pero aún lo fue más que los beneficios aumentaban cuando más se prolongaba la aplicación del método. El estudio se dividió en dos fases de 3 meses. En la primera, las ventas aumentaron un 23%. En la segunda, un 43%. A medida que tu equipo y tú aprendan a aprovechar su capacidad natural para soltar en el acto los sentimientos, pensamientos o creencias incómodos, no deseados o restrictivos, su organización pasará fácilmente a un nivel muy superior de eficacia y productividad, al tiempo que cada uno de los miembros del equipo aumentará su sensación de bienestar y de satisfacción con su trabajo. Al soltar, te liberas para pensar con mayor claridad, actuar con más decisión y sentirte tranquilo y con el control de la situación, cualesquiera que sean los negocios o los retos a los que te enfrentes. El método Sedona te ayudará a motivarte para introducir los importantes cambios que se necesitan para vivir la vida y la profesión que deseas. Te enseñará a soltar los modelos habituales de pensamiento, sentimiento y conducta que te impiden lograr tus metas y disfrutar del proceso. El método te capacita para que estés atento y seas efectivo en todo momento, incluso en situaciones de mucha presión. Por esto te liberará para que tengas una vida más productiva y placentera. Está muy bien que sean muchas las personas de una organización que empleen el método Sedona, pero no es imprescindible. Tú puedes cambiar por completo tu experiencia y tu eficiencia en el trabajo siguiendo individualmente los procesos de liberación. El hecho de soltar muchas veces puede cambiar enteramente un ambiente laboral, aunque tú seas el único que libere de modo consciente. Inteligencia emocional, dominio emocional. Hoy se acepta cada vez más que para prever el grado de éxito y de satisfacción en la vida de una persona,
la inteligencia emocional es tan importante, si no más, que el coeficiente intelectual. Esta idea nos ayuda a redefinir como cultura qué significa ser inteligente y eficiente. Los estudios demuestran sistemáticamente, por ejemplo, que la diferencia entre las personas de rendimiento medio y las de rendimiento superior de una determinada organización se debe a un 90% a su inteligencia emocional y solo el 10% a sus habilidades técnicas. No hay nada más eficaz para desarrollar rápidamente la inteligencia emocional que el método Sedona. Pero, ¿qué es exactamente la inteligencia emocional y cómo nos puede ayudar a mejorarla el método Sedona? En su libro Inteligencia Emocional, Daniel Goleman, que acuñó la expresión, define las 5 habilidades fundamentales que conforman la inteligencia emocional. 1. Autoconocimiento. Goleman la define como reconocer un sentimiento cuando se produce. El método Sedona nos ayuda a controlar los sentimientos al momento y nos sirve de mapa para movernos por los diferentes terrenos emocionales. En los negocios, poseer un elevado autoconocimiento nos permite tomar mejores decisiones. 2. Gestión de las emociones. En vez de permitir que nos dominen los apegos y las aversiones emocionales, el método Sedona nos ofrece unas herramientas eficaces para abordar adecuadamente los sentimientos dolorosos y restrictivos. Soltar reduce el estrés, aumenta la energía y nos ayuda a recuperarnos de los inevitables contratiempos y desafíos de la vida. En los negocios, esto se traduce en una mayor capacidad para rendir al máximo. 3. Automotivación. Como dice Goldman, poner en orden las emociones al servicio de una meta es fundamental para centrar la atención, para la automotivación y el dominio y para la creatividad. Las herramientas del método Sedona eliminan con facilidad los sentimientos que nos impiden lograr lo que deseamos en la vida. Al eliminar pensamientos y sentimientos del tipo no puedo, no sé cómo, no me lo merezco o no puedo dominarlo, descubrimos el sentido innato del puedo, que de forma natural nos catapulta hacia un mayor éxito. La liberación sistemática conduce a un mayor acceso al estado de fluidez y calma que todos buscamos. 4. Empatía. Cuando utilizamos el método Sedona, no solo adquirimos mayor conciencia de nuestras propias emociones, sino que también somos más capaces de reconocer las de los demás y el efecto que producen en nuestra conducta hacia los otros y en la de estos hacia nosotros. 5. Dominar las relaciones. El arte de las relaciones es, en gran medida, la capacidad de gestionar las emociones de los demás, según Goldman. Al usar el método Sedona para liberar la carga emocional, empezamos a desarrollar de forma natural una capacidad para relacionarnos mejor con las otras personas. Además, éstas encuentran mayor placer en relacionarse con nosotros y darnos lo que queremos, lo cual, en el trabajo, facilita el flujo de intercambios comerciales entre los colegas y fuera de él, con los clientes. Desde 1974, los instructores del método Sedona han estado ayudando a personas y organizaciones a desarrollar la inteligencia emocional y a trascenderla hasta llegar al dominio emocional. En lo que resta de este capítulo, descubrirás más cosas sobre cómo y por qué utilizamos el método Sedona para construir las habilidades emocionales relacionadas más arriba en beneficio de las organizaciones. Trascender del paradigma del control. La mayoría de las organizaciones están construidas sobre la base de una imperiosa necesidad de controlar sus entornos interno y externo. Pero cuando la organización está dirigida por un equipo que quiere controlar los resultados,
se suelen tomar malas decisiones. Por mucho que el equipo planifique, sus planes normalmente se malogran cuando se elaboran desde un sentimiento de carencia o deseo de control. En el capítulo 4 decíamos que la resistencia es empujar al mundo para que él empuje en sentido contrario. Un estilo de gestión controlador crea una innecesaria presión en contra desde el entorno y desde los diferentes niveles de la organización. Cuando las personas o los grupos empiezan a despojarse de una parte de su deseo de controlar, por pequeña que sea, experimentan un acentuado incremento de la armonía y la eficacia dentro de sus organizaciones y de su efectividad en el ámbito comercial. Si formas parte de la dirección de una organización que ande perdida en el deseo de control, debes saber que puedes cumplir tu cometido de muchas formas, entre ellas la de liderar. Cuando sueltas el deseo de controlar al personal que de ti depende, dejas de dar por sentado que debes microdirigir tu equipo y verás cómo vas delegando responsabilidades con mayor facilidad. En realidad, liberarás incluso las tareas que delegas, lo cual hará que se realicen. Además, estarás dispuesto a ceder autonomía a tus compañeros de equipo en vez de pensar que debes dominarlos. Los equipos con capacidad de decisión propia hacen más cosas con menor esfuerzo. Si te resulta difícil delegar, limítate a hacerte las preguntas básicas de liberación que aprendiste en la primera parte hasta que te sientas totalmente cómodo al dejar en manos de otro una determinada tarea. Al hacerlo, libera también sobre cualquier pensamiento negativo de que la persona en quien delegues una tarea no va a hacer su trabajo como corresponde. Siempre que veas que te preocupa el rendimiento, vuelve a las preguntas de liberación. Observa, por favor, que no te estoy diciendo que cedas la responsabilidad a personas cuya competencia sea cuestionable. Mientras no hayas soltado por completo tanto tu necesidad de controlar como tus dudas sobre la persona en quien delegues, sigue liberando hasta que la decisión sea algo natural. Muchos directivos han oído hablar de la necesidad de delegar y se sienten presionados a hacerlo. Sin liberar de verdad, acaban por delegar como fruto de la desesperación, lo cual no hace sino aumentar su carga en vez de aligerarla. Si formas parte de un equipo, una de las mejores formas que tienes de contribuir a la buena marcha de tu organización y tu propio trabajo es soltar tu resistencia. Muchas veces tenemos que hacer a diario unas tareas repetitivas que no nos gustan. Pregúntate, ¿podría soltar la resistencia a hacer esta determinada tarea? ¿Podría soltar la resistencia a no hacerla? Si te repites estas preguntas unas cuantas veces, siempre que observes que surge en ti una resistencia, verás cómo sueltas esta resistencia y haces las cosas con mayor facilidad, alegría y prontitud. Evidentemente, cualquier liberación general que hagas también hará más fácil tu trabajo. Te sentirás mejor e incidirás positivamente en las personas que te rodean. Construir y dirigir un equipo unido. Los auténticos líderes de cualquier organización son personas a las que los demás consideran capaces de hacer las cosas bien. Es evidente que piensan en el interés tanto de la organización como de los miembros del equipo con quienes trabajan, y no solo del suyo. Un compromiso como este no se puede simular, por mucho que se intente, pero se puede desarrollar. Cuanto más la sueltes, más buscarás lo mejor para todos los integrados en tu organización. Además, tomarás mayor conciencia de las opiniones de los demás y tendrás con ellos una relación más sincera. Al desvelar y manifestar tu auténtico yo, la gente decidirá de forma natural seguir el camino que les marques. En muchas organizaciones, construir un equipo consiste en forzar unos vínculos mediante la asistencia a actos ajenos al trabajo o intervenciones artificiales.
Aunque estas intervenciones pueden ser útiles y hasta divertidas, lo habitual es que solo produzcan los resultados a corto plazo de los que hablaba un poco más arriba, en este mismo capítulo. En cambio, es seguro que cuando los que trabajan juntos empiezan a liberar, crean unos vínculos espontáneos y en modo alguno forzados. James, liberar para conseguir el éxito en el trabajo. James lleva utilizando el método Sedona desde 1983. Lo descubrió en un seminario en el que solo enseñamos la parte del método referente a la liberación del deseo de aprobación y control. Más adelante, James adquirió el programa en audio del curso del método Sedona, que es más completo e incluye la liberación del deseo de seguridad. Así, según las propias palabras de James, es cómo ha incidido el método en su carrera profesional. Cuando asistí por primera vez al seminario sobre el método Sedona, había muchas cosas en mi vida que me producían enfado. Trabajaba en Silicon Valley como programador informático y solo ganaba unos $25,000 al año. Estaba harto de mi jefe porque no me gustaba su forma de entender mi trabajo y me sentía limitado. Entre otras cosas, quería que trabajara de 9 a 5, pero yo quería un horario flexible. Cuando empecé a liberar, lo primero que observé fue que desaparecía mi enfado. Una vez conseguido esto, ya no era una víctima. Me puse a buscar otros trabajos. Acabé por trasladarme a Pacífica, al sudoeste de San Francisco, y en mi nuevo trabajo pasé a ganar $35,000. El curso fue en abril y esto sucedió en junio. Luego establecí algunos contactos de trabajo y me llamó una agencia para proponerme un puesto en Nueva Jersey y en otro en Seattle, ambos por $75,000. Me decidí por el de Seattle, pues parecía que estaban más interesados. Sucedía esto en octubre de ese mismo año. Otras cosas de mi vida también estaban cambiando. Conocí y me enamoré de mi mujer. Mejoró mi estado de salud y los cambios se produjeron de inmediato. Varios años más tarde, después de pasar por la universidad y trabajar en el extranjero, regresé a Seattle y acepté una sustancial reducción de mi sueldo para trabajar en una de las principales empresas de programas informáticos. Deseaba trabajar allí. Pero por entonces teníamos 3 hijos pequeños, el pago de una hipoteca, el coche y los préstamos para los estudios de nuestros hijos. Mi esposa y yo sentimos la tentación de depender de las tarjetas de crédito. Mi nueva directora no era una persona de las que ayudan, sino combativa. Me atacaba siempre que hablábamos, a menudo con la sonrisa en los labios. El trabajo no iba como debía, y yo deseaba la aprobación y el control. Pero debido a mi inseguridad económica, no me sentía con fuerzas para enfrentarme a mi jefa. Recordé el valor de la liberación cuando compré el programa en audio del curso de método Sedona, en el que se explicaba el proceso de soltar el sentimiento de deseo de seguridad. Me pasé la noche liberando energía para conseguir la seguridad. Solté los sentimientos sobre temas económicos y sobre ataques verbales. A partir de entonces, dejé de acobardarme cuando mi jefa me chillaba y tras por un par de reuniones conseguí mantenerme firme. Después de esto, la mujer no volvió a reunirse conmigo y apenas la veía. Lo bueno de todo ello es que ella no interfería más en mi trabajo y yo podía hacerlo como era debido. Lo malo era que no existía comunicación. Llegamos a hacer por correo electrónico el análisis de mi rendimiento. Durante un tiempo pensé en dejar la empresa. Luego intenté cambiar de puesto, pero ella lo impidió. Al final fue ella quien me ascendió a director de un equipo de pruebas de programas. Como director pasaba mucho tiempo pensando cómo aplicar el método a las situaciones que se planteaban en el trabajo. Pensaba en mi historia con el método.
Al principio, lo único que deseaba era liberarme de mi enfado y pasar a un estado de orgullo. Era un objetivo que ya me había marcado antes de ser director de grupo, porque hacía que me sintiera más feliz. Fue algo que funcionó bien mientras fui un miembro más de la empresa, pero no mucho cuando ascendí a director. A la gente le distrae la energía emocional de la superioridad. Sabía que necesitaba pasar al coraje. A partir de entonces, cuando observaba que me sentía mejor que los demás, soltaba el deseo de rebajarles hasta que sentía que éramos iguales, todos los miembros de un equipo, hijos de Dios que trabajaban con un mismo objetivo. Cuando veía que pensaba que alguien era estúpido, liberaba en el momento. Podía hacerlo mientras conversábamos. Podía escuchar y liberar. No quería poner límites artificiales a lo que la gente hiciera. Al soltar, recibía agradables sorpresas. El personal demostraba mayor capacidad o, si eran de otro equipo y estábamos en desacuerdo, prestaban más atención a mis sugerencias y llegábamos a un compromiso. Nunca hubo peleas en mi departamento, pese a que la cultura de la empresa a menudo era adversa. Como resultado de mi capacidad para mantener unidos los grupos, llegué a ocupar el puesto de primer director de pruebas de la empresa durante unos años. Las personas que trabajaban conmigo se sentían cómodas y, por consiguiente, tenían ideas más creativas y fuera de lo común que las otras personas. Hicimos bien nuestro trabajo. Debo todo este éxito al método. Me encanta el sentimiento de liberar. Es como si del centro de mi cuerpo, del abdomen y el tórax brotara la energía, como si se desprendieran de mí costras de suciedad y emergiera algo que éstas ocultaran. Cuando libero, normalmente siento un cosquilleo y a veces oigo como una explosión. Sé que en mi interior hay emociones aprisionadas y todo eso es señal de que los muros de la prisión se están moviendo. Acabar con el estrés. Si te interesa crear un ambiente libre de estrés, adopta un principio bien simple. Pide, no impongas. Quizá te acuerdas de algo que leíste en el capítulo 4. Con este enfoque, observarás un destacado aumento del nivel de cooperación que recibas de quienes deban informarte y rendirte cuentas, y aligerarás su estrés y el tuyo. Otra buena forma de reducir el estrés en el trabajo es dejar de empujarte y de empujar a los demás a hacer lo que se debe conseguir. Como ya he dicho en alguna otra parte, cualquier presión, incluso sobre uno mismo, produce otra idéntica de aquel o aquello a quien se presiona. Por lo tanto, si observas que te presionas o presionas a los demás, simplemente libera, siéntate y adopta en tu interior la actitud de contemplar, lo mejor que sepas, cómo se suceden las cosas. Acepta que todo está bien y desarrollándose como se debe. ¿Significa esto que ya no debes dar más órdenes? Claro que no. ¿Significa que no debes exigirte? No, tampoco significa eso. Cuando sueltas los sentimientos y los deseos que producen estrés, lo único que ocurre es que creas el espacio necesario para que las cosas se lleven a cabo con mayor facilidad y eficacia. Incluso cuando los sentimientos y las situaciones que tú y quienes trabajan contigo liberen no pertenezcan específicamente al entorno laboral, esta liberación mejorará el bienestar de la organización en su conjunto y de todos los que en ella trabajen. De este modo, las condiciones laborales estresantes pueden llegar a ser lo menos en un espacio relativamente corto. La presión de los plazos. En la mayoría de las organizaciones, el tiempo se considera un artículo de lujo y escaso. Y es verdad, el tiempo es precioso, pero solo escasea si así lo piensa uno. En la mayoría de los casos, cuando te apresuras o te sientes agobiado por unos plazos, la consecuencia es que disminuye tu eficacia, y así lo demuestran los resultados.
La primera vez que me di cuenta de ello fue en mi propia empresa, cuando acepté planificar de antemano, pero sabiendo que los planes podían o no cumplirse según lo programado, descubrí que mis empleados y yo mismo íbamos menos agobiados y, al mismo tiempo, cometíamos menos errores. Tomarnos tiempo nos permitía trabajar con un grado de eficacia muy superior. Así pues, siempre que veas que vas corriendo, suelta la presión, lo mejor que puedas. Adopta para ello la actitud de que dispones de todo el tiempo del mundo. Como señalaba en el capítulo 2, hay otra forma de decir esto mismo. Haz lo que hagas cuando lo estés haciendo y no hagas lo que no hagas cuando no lo estés haciendo. La mayoría de nosotros empleamos el tiempo para pensar en lo que no estamos haciendo y nos castigamos por ello. O no dejamos de pensar en hacer algo determinado que consideramos divertido, entretenido o simplemente más productivo. Ambos tipos de actividad mental nos impiden estar en lo que estamos haciendo. Por esto, por el simple hecho de estar en lo que hacemos, parece que el tiempo se expande. De esta forma nos centramos mejor y hacemos el trabajo con mayor facilidad y eficacia. A medida que avance el día, suelta los sentimientos sobre cómo lo vas empleando. Quizá te sientas frustrado por el mucho tiempo que requieren determinadas cosas o por lo que no consigues terminar. Cualesquiera que sean tus sentimientos en relación a cómo empleas el tiempo en cada momento, permítete soltarlos. Es posible que descubras, por ejemplo, que tu política de puertas abiertas se basa en el deseo de contar con la aprobación de tus empleados, aunque ello suponga que pierdas el tiempo. O que tu deseo de seguridad te hace sentir la necesidad de hablar con las personas siempre que éstas quieran, incluso cuando ello suponga una interrupción. Soltar los sentimientos y los deseos relacionados con el uso que hacemos del tiempo facilita cambiar los actuales modelos improductivos. Si te organizas mediante un determinado sistema de gestión del tiempo, simplemente incluye en ese programa la liberación, de la forma que consideres más oportuna. Te será de ayuda a repasar las formas abreviadas del proceso de objetivos y el proceso de actuar de los que hablábamos en el capítulo 8. Invertir un poco de tiempo y esfuerzo en incorporar la liberación a tu rutina diaria es probable que te compense con creces y se traduzca en una mayor disponibilidad de tiempo. Vender con eficacia. En toda interacción vendemos nuestras ideas y nos vendemos a nosotros mismos. Cuanto más sepamos liberar y tratar de dar con la mutualidad en vez de imponer nuestros deseos a los demás, más fácil nos será atraer a estos a nuestras posturas. Por consiguiente, pon todo tu empeño en ver la interacción desde el punto de vista del otro. En vez de ansiar el acuerdo y cerrar el trato o la venta, suelta. Considera si puedes encontrar una manera de conectar con el ser humano que también forma parte de tu transacción. Al liberar tus necesidades, verás que se satisfacen con mucha más facilidad. Observarás también que los demás también existen y te preocuparás sinceramente por lo que puedan necesitar. Es mucho más probable que las personas deseen tu éxito si se dan cuenta de que te preocupas por ellas. La liberación se traduce en ventas y además ayuda a que todas las actividades que implican una relación fluyan con mayor suavidad. Con el método Sedona, cuando te emplees en comunicar ideas importantes a los demás, pasarás de forma natural del escenario de ganar o perder al de ganar o ganar. Dominio de los objetivos. Con el uso del método Sedona, puedes eliminar el proceso de determinación de objetivos, el estrés, la presión y el desencanto, sin por ello dejar de conseguir esos objetivos, incluso sin esfuerzo alguno. Basta con que sigas las orientaciones del capítulo 8, fijar y lograr tus objetivos, y ver cómo estos se van cumpliendo fácil y rápidamente.
Los grupos pueden trabajar en objetivos comunes si todos emplean el método Sedona. Si diriges algún grupo, deja que sus miembros liberen individualmente sobre el mismo objetivo. Una forma de iniciar este proceso es escribir el objetivo en un papel o un tablón para que las personas compartan y liberen sus consideraciones y sentimientos acerca de ese objetivo. Al hacer que todos liberen juntos sobre cada uno de los temas que se susciten, todo el grupo puede pasar rápidamente a una actitud interior mucho más positiva sobre el objetivo. Dirigí el proceso que acabo de exponer durante una intervención con un grupo de investigación y desarrollo compuesto por científicos e ingenieros y los resultados fueron muy buenos. Antes de ponernos a trabajar, habían estado compitiendo con otra empresa por conseguir poner en el mercado un determinado producto, conscientes de que quien fuera el primero en introducirlo se llevaría la mejor tajada de un negocio emergente. Llevaban 3 años trabajando en el desarrollo de este producto. Disponían de menos de 6 meses para diseñar un prototipo y no hacían más que encontrarse con un obstáculo tras otro, tanto en la creación del producto como en conseguir los adecuados socios externos para llevar el proyecto a buen término. Todos los del grupo se sentían desesperados y pensaban que sería imposible completar la tarea aunque dispusieran del doble de tiempo. Antes de ponernos a trabajar juntos sobre el objetivo, lo hicimos sobre la resistencia inicial a abordar este objetivo de esa forma. Luego la actitud general cambió y pudimos trabajar sobre el objetivo. Aunque solo nos centramos en él una vez, como parte de una intervención de 2 días, lo que ocurrió a continuación sorprendió al grupo y a mí mismo. Pasaron de pensar y creer que la tarea era imposible a completarla antes de lo previsto. Decisiones sólidas. Como directores y miembros de equipos de una organización, especialmente en las circunstancias actuales de rápidos cambios, es fundamental la capacidad de tomar las decisiones adecuadas y, a partir de ellas, emprender las correspondientes acciones. Al soltar con el método Sedona, normalmente observarás que descubres tu intuición y tu saber innato. Te recomiendo que uses el proceso de ventajas e inconvenientes expuesto en el capítulo 10. Siempre que dudes sobre lo que convenga hacer o qué decisión tomar, la pequeña cantidad de tiempo que inviertas en usar este proceso te ahorrará muchísimo más tiempo, energía y frustración. Verás que decides con más seguridad, lo cual evidentemente se traducirá en una acción más positiva para ti y tu equipo. Trabajar con gente difícil. En el mundo de los negocios, prácticamente todo el mundo ha trabajado en un momento u otro con un jefe difícil, ha tenido a su cargo a un empleado difícil o ha debido batallar para congeniar con algún compañero de trabajo. Estas interacciones realmente nos pueden amargar la vida a menos que soltemos el deseo de aprobación, control y seguridad en relación con estas personas. Por lo tanto, les aconsejo a ti y a todos los de tu organización que empiecen a usar de forma regular el proceso de limpieza expuesto en el capítulo 2. Es un ejercicio magnífico para antes y después de reuniones internas y para antes y después de visitas de venta u otras interacciones con clientes y vendedores externos. Como regla general, sugiere que el personal que de ti dependa siga el proceso de limpieza siempre que haya surgido algún problema o cuando se prevea que va a surgir. Este proceso basta para llevar la armonía a todas esas relaciones que acabo de mencionar y a otras muchas que se podrían añadir. Una última idea. Espero que este capítulo te haya sido útil para incorporar las herramientas del método Sedona a tu organización. Cuando las personas de esta acepten y dominen los principios y procesos expuestos en este libro, te aseguro que todo el sistema organizativo
empezará a funcionar con un grado cada vez mayor de eficacia y productividad. Además, tú y tus colegas se sentirán más libres, más contentos, más unidos y más satisfechos.